Llevo muchos días haciendo videos que de alguna manera han, como quien dice, envejecido un poco mal, en el que, bueno, escuchamos a antimadridistas y no tan antimadridistas decir cosas a principio de temporada que envejecieron muy mal y bueno, esta vez no va a ser la excepción, muchachos. Vamos a ver un video con varias cositas relacionadas con el Balón de Oro de Lamine Yamal, esa comparación de Ansu Fati versus Vinicius que tan mal envejeció. Y bueno, vamos a escuchar a Iñaki Angulo en su programa Delantera RIP con Pepe Brasini y Ramón Álvarez de Mon, quienes aseguraban cosas muy interesantes sobre Vinicius y Ansu Fati. Y ojo, esto no es una crítica ni mucho menos a estos personajes, porque más bien creo que era difícil prever esta situación, pero bueno, al final estamos aquí, como siempre les digo, para tirar, dar opinión, lo que sea, cuando sea necesario y a quien sea necesario. Así que les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Estamos ahí galopando en búsqueda de esos primeros 7000 suscriptores y bueno, es algo que me gusta muchísimo, les agradezco de más, porque bueno, en el otro canal somos 13.600 personas. Ese canal ha quedado un poco estancado debido a muchas situaciones que ha presentado el mismo, pero bueno, ahí estamos todavía tratando de subirle contenido con la mayor frecuencia del mundo, y este pues bueno, ya promete que en mes y medio tal vez pueda alcanzarle y esperemos que así sea. Así que muchísimas gracias, porque todo esto es en gran medida gracias a ustedes. Me gustaría empezar hablando, muchachos, de este hombre que no me acuerdo, se llama Jero Freixas, algo así, que es un argentino que él mismo se denomina antimadridista y que hace contenido, pero la verdad no es un antimadridista tóxico, más bien es un antimadridista que vale la pena seguir. Primero, porque expone la realidad absoluta de esta gente, y segundo, porque no es un, como les digo, un antimadridista que está ahí tirando mierda, sino todo lo contrario, una persona que trata de ser un contenido dedicado al antimadridismo, pero bastante decente. Vean este video maravilloso. Hace días lo veíamos que iba a solicitar o comprar una camiseta del Borussia y ya le ha llegado. Hola. Pero mira lo que es esta preciosa. Qué belleza, por el amor de Dios. ¿Cómo andas, rubia? Rubia le dice. Al fin nos conocemos, mi amor. Bueno, Sos tal cual te había imaginado, ¿sabes? muchísimo. Me emociona. Me parece muchísimo que te emociones. Es que hubo un feeling automático. No sabes cómo estoy. Tengo piel de pollo, boludo. Amor a primera vista, mamita. Mamita. Ay, ay, ay. Bueno, Sos hermosa. Sentila. no te agradezco. Te tengo una fe. A todas les dice lo mismo. No le digas eso. La verdad. No le digas eso. Se lo decís a todas. No la escuches. Y a ver la negra. ¿Compraste la negra también? Es que soy muy fanático del Borussia Dortmund. Bueno, Desde chiquito, ¿viste? sí. Hola, morocha. Dios mío. Qué difícil va a ser decidirme en la final, ¿no? ¿Cuál me pongo? ¿La rubia o la morocha? La canosa. La canosa. La canosa. Estuvo bien. ¿Estuviste bien? Ahí está lo que les decía, muchachos. De verdad, yo disfruto mucho el contenido de este hombre, porque de verdad me parece bastante divertido. Además, como les digo, ese toque de realismo, porque parece un meme, pero es una absoluta realidad lo que estamos viendo en el caso de este caballero. Y bueno, por cierto, qué preciosa esa camiseta negra del Borussia Dortmund. El otro día la vi y me pareció bellísima. Quiero que veamos ahora algo de Manolo Lama, que es otro personaje que, bueno, parece que el día que se crearon los cerebros, pues como que no estaba muy cerca y le llegó un poco tarde a ese tema. Quien publicaba esto el 14 de enero del año 2016. La labor deportiva de Florentino al frente del Real Madrid es una auténtica ruina. Más entrenadores que títulos. Un fracaso, dice. Y ahí le respondió Manuel Garrido, que dice: tendría que ganar 3 Champions seguidas solo por callarte la boca. Deja de hundir el nivel del periodismo de este país, por favor. Es que es impresionante, de verdad, lo que ha tenido que hacer Florentino para que este tipo de cosas no aparezca, porque en el 2016, recordemos que fue, me imagino que este tweet es más o menos para la fecha, estoy casi seguro de cuando destituyen a Benítez y Zidane agarra el cargo y se termina llevando 3 Champions, pero para que vean que ya Florentino haciendo guerra a lo que pensábamos era el mejor equipo de la historia, que después se supo que era por el tema de Negreira. Y bueno, ahí está más o menos para que vean otro retratado, la gestión lamentable de Florentino Pérez según Manolo Lama.
Vamos a ir avanzando, muchachos, porque en este caso quiero que veamos muy rápidamente algo de Rubén Uría, que básicamente es un antimadridista. Me parece que es del Atlético de Madrid. Creo que sí, creo que es del Atlético de Madrid. Y bueno, se dedica muchas veces a tirar mierda al Real Madrid. Ayer ya reaccionábamos a algo de él que me pareció interesante y hoy lo ha vuelto a hacer. Coloca este clip que, bueno, es curioso aunque sea. Antes de la llegada de Jesús Gil al Atlético de Madrid, el Barcelona tenía 9 ligas. El Atlético de Madrid tenía 8. El Barça tenía 9 ligas y el Atleti 8. Y ahora el Barça tiene 27 y el Atleti 11. ¿A quién en este país le importaba que el Barça fuera el que le hiciera cara al Madrid? Todos lo sabemos. Política. Y han metido pasta por un tubo al Barcelona. Por un tubo. Porque el Barcelona no se comía un colín. Y había que hacer un brazo armado de Cataluña. Y eso ha sido así. Le guste a quien le guste. Pero eso ha sido así. Ahí está lo que les estaba comentando, muchachos, y muy interesante lo de Rubén Uría, y es algo evidentemente, es algo muy visible, es algo que no debe gustar en lo absoluto a esta gentuza, pero al final tiene muchísima razón en muchísimos aspectos y por eso me parece brillante. Y repito, un tipo antimadridista que se atreva a decir este tipo de cosas significa que la vaina va un poco en serio. Y repito, soy muy poco de coincidir en el aspecto de opinión con Rubén Uría, pero me parece que esta vez ha estado excesivamente brillante y no tengo más que añadir al respecto. Vamos a ver ahora un clip, muchachos, de estos de Amip, que todos sabemos que es este caballero que hace estos clips animados, que bueno, tiene nombre de allá de esos países del Medio Oriente, pero lo de verdad el trabajo de este chico es increíble. En este caso vamos a ver lo que es una especie de la evolución de Vinicius, algo parecido. Ahí vemos a Mendy contra Benzema, juega contra nosotros hermanos, todos recordaremos. Cristiano. Zidane, que no sabía qué hacer con él ya. Y llega Mr. Ancelotti. Le enseña cómo jugar. Este final me pareció genial, ver a Vini ahí con la 15, viendo la posible 15 y con la liga en la mano. Miren quién se asoma por ahí. Sencillamente precioso este clip, de verdad. Y a ver, yo puedo llegar a entender a dónde va la cosa, pero tampoco podemos achacarle al 100% lo que ha pasado con Vinicius a Carlo Ancelotti. Es cierto que a uno cuando le dan confianza en cualquier aspecto de la vida, pues evidentemente eso te trae una consecuencia o algo positivo, porque no es una consecuencia. Pero yo creo que Vinicius ha tenido el talento ahí. Bueno, ha tenido que pasar por una progresión que me parece 100% natural de una persona que cambia de vida radicalmente, de pasar de un país no solamente a nivel futbolístico, sino en líneas generales como Brasil, a pasar a un país como España, que incluso el idioma es diferente. Se han adaptado muy rápido porque el portugués no está muy alejado en muchos aspectos del español, pero evidentemente es un cambio absolutamente radical. Y yo creo que, bueno, lo que vimos de Vinicius al principio seguramente era un proceso que tiene que pasar cualquier persona. Muchachos, vamos a ir cerrando ya, vamos a escuchar lo de Lamine Yamal. No, mentira, quiero que escuchemos algo de Sique Rodríguez, que me pareció demoledor. Ayer lo escuchamos decir algo. Recordemos que este es el periodista del caso Negreira. Y bueno, aquí comenta algo muy llamativo sobre Joan Laporta, quien ya empieza la gente, en este caso la prensa, a señalarlo. Mucho cuidado, Laportiga, donde te estás metiendo. Laporta tendrá que analizar, posiblemente lo haga con más perspectiva, que corre el riesgo de pasar a la historia para muchos en su primera etapa como el mejor presidente. Y para otros muchos. Exacto, en la segunda como el peor. Es que eso es difícil, ¿eh? La actual situación del Barça es de lo más dramático que recuerdo, porque a nivel deportivo no se me ocurre una temporada en la historia moderna que haya sido peor que esta. Y encima, si la comparas con tu principal rival, que es el Real Madrid, todavía es más sangrante. Es decir, no hay
una temporada, es que ni con el Tata Martino, donde el Barça esté a 14 puntos en Liga del primer clasificado, lo hayan eliminado en cuartos de final de la Champions metiéndole 4, en cuartos de Copa metiéndole 4, haya jugado los 3 partidos contra el Madrid y los haya perdido los 3, no hay precedentes, además uno en una final metiéndote 4, que además no puedes ilusionarte con grandes fichajes en verano porque no tienes dinero. La situación económica es igual o peor que en 2021 y ves a tu principal rival como puede ganar la Champions después de haberte ganado la Liga y va a fichar al que para muchos es el mejor jugador del mundo. Es que, de verdad, es que te tienes que remontar a la etapa de Gaspar para vivir una situación similar. Sí, sí. Ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos, y desde 1 minuto 26 yo creo que podemos resaltar sobre todo el principio. Como para muchos Laporta puede ser la mejor gestión de la historia del Barça en su primera etapa. Puedo estar de acuerdo incluso no siendo culé. Sin embargo, había muchos matices que pudieron hacer que eso se llevara a ese punto. No sabemos de verdad si realmente, o yo creo que cada vez menos personas lo tienen más claro, que Laporta tuvo esa gran o esa brillante etapa debido a muchos factores que tenía en su entorno. Y bueno, al final está quedando patente en esta etapa y que bueno, de verdad, ya la gente está hablando de que este hombre lo está haciendo incluso peor que nuestro amigo Bartomeu. Ya es muchísimo decir. Pero bueno, vamos a ir cerrando. Ahora quiero que escuchemos el clip de Iñaki Angulo en Delantera RIP, que es un programa que vienen haciendo hace un tiempo ellos, Pepe Brasil, Ramón Álvarez de Mon, aunque han ido cambiando un poco. Y bueno, se decía esto hace realmente poco, que la verdad ha envejecido bastante mal. El gol Vinicius creo que lo va a mejorar, lo está mejorando algo, pero lo del otro es que es algo que se tiene o no se tiene a ese nivel. Amén, amén, no hay más. Tú puedes mejorar lo que quieras, de la misma manera que Vinicius puedes decir que se tiene o no se tiene ese desborde. Exacto, tal cual. Ni se aprende, ni se coge con la edad, ni nada de nada de nada. Lo que pasa es que es mucho más valioso lo que tiene Ansu que lo que tiene Vinicius. Es así de sencillo. Yo tampoco los compararía. Creo firmemente que Vinicius puede llegar a ser un buen jugador. Creo que Ansu Fati ya lo es. O sea, no hay comparación posible. Pero en esa escala, ya por cerrar esto, en esa escala de lo que valen los atributos puros de cada uno, Ansu Fati primero y luego un trechito, Vinicius segundo, me imagino, si todos explotan a su máximo, y Gavi tercero, básicamente por... Bueno, ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos, y repito, es que es muy fácil ahora ponerse del lado de Vinicius o como resaltar todas estas situaciones, muchachos, pero al final es una absoluta realidad. Es una realidad pensar que hace mucho tiempo todo el mundo creía que Ansu Fati iba a pasar por encima de Vinicius en muchos aspectos. Pues a mí no me vas a escuchar nunca decir eso, y de verdad la comparación también es injusta hoy porque creo que Ansu Fati ha tenido muy mala suerte. Y bueno, al final sabemos, ya lo único que nos ha quedado evidenciado es que tanto con Cristiano como con Vinicius no se puede dar por descartado absolutamente nada, porque ya nos han demostrado que son capaces de darle la vuelta a una situación que, por mucho que parezca el 99% irreversible, ellos terminan dándole la vuelta. Es que son personas nacidas para esto, para la grandeza absoluta. Quiero que cerremos con este clip de nuestro amigo José Álvarez del Chiringo, que daba estas declaraciones y que la verdad me parecen interesantes. Recuerdo que las reaccioné aquí en el canal y dije, pero esta gente cómo se atreve a ser tan mentirosa y tan sinvergüenza. Y bueno, en este caso pues vamos a escucharle hablar de Lamine Yamal, que me pareció bastante curioso este clip. Lamine Yamal, si el Barça gana esta Champions, que tiene opciones, y España hace una buena Eurocopa, que también tiene opciones, Lamine Yamal es el mejor jugador de la selección y del Barça, es el líder de ambos equipos. Yo lo veo ya con condiciones para competir por el Balón de Oro. Ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos. Y bueno, lo de que imagínense ustedes que un futbolista que ha metido 3 goles en toda la temporada sea el jugador más importante de España para la Eurocopa. Lo siento muchísimo, mis amigos españoles, porque de verdad, yo lo he dicho muchas veces, me parece que Lamine Yamal es un futbolista con unas condiciones brutales y que en unos años tal vez estemos hablando de él muy seriamente, pero que a día de hoy este hombre venga a decir que Lamine Yamal está votando por el Balón de Oro si el Barça ganaba la Champions y si España, o sea, es que encima
de que los números no le acompañaban. Estamos hablando de dos cosas que parecían totalmente irreales y que ya por lo menos una de ellas se confirmó que era irreal. Primero, que el Barça ganara la Champions, y segundo, que España hiciera una buena Eurocopa. Cuando van a terminar llevándose a Pedri por encima de Isco, bueno, eso no lo sabemos, pero no me extrañaría tampoco. Cuando van a terminar llevándose a Cubarsí por encima de Nacho, ¿a dónde crees que va a llegar España? Es que me parece increíble, pero bueno, al final cada quien se defiende como puede, y ahí está cómo envejecen de mal estas declaraciones casi que al 100% de esta gente. De momento me toca despedirme, esperando saber sus opiniones en los comentarios y que hayan disfrutado de este video, que al final es lo más importante. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.